¿Qué tal? Buenas noches. En nuestro país las mujeres representan más del 47% de la población ocupada. Sin embargo, eso no se traduce en que la paridad se cumpla en determinados puestos de trabajo. Mientras que algunas profesiones como enfermería, peluquería o educación infantil son mayoritariamente femeninas, otras como ingeniería mecánica, electricista o informática siguen siendo desarrolladas principalmente por hombres. Pero el problema no es que haya profesiones masculinizadas o feminizadas. El problema real es que los empleos que se valoran menos y se pagan peor son desarrollados mayoritariamente por mujeres. Una muestra de que ellas siguen en desventaja en la mayoría de indicadores laborales. Además, aunque las mujeres somos más, seguimos mandando menos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres solo ocupan el 35% de los cargos directivos, una cifra que demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer. Pero como el movimiento se demuestra andando, esta noche hemos preparado un reportaje especial en el que podrán ver cómo algunas mujeres triunfan desarrollando su profesión en ámbitos mayoritariamente masculinos. Mujeres que sirven de ejemplo e inspiración para muchas otras y que demuestran que el talento y la profesionalidad no conoce límites ni entiende de género. Lo vemos. Yo cojo el teléfono aquí en el taller y se piensan que soy una secretaria. En un momento dado, pues puede venirte alguien de, ¿y qué? ¿Me lo vas a soldar tú? En algunos casos decían, que tú trabajas en barcos, pero eres azafata, y no siempre hay que ser azafata. En matemáticas es importante tener miradas diversas y yo creo que estamos perdiendo el punto de vista de las mujeres. Le di una orden, oye, tienes que hacer esto así, ponerlo de tal forma, y me dijo sí, como ignorándome. La conciliación laboral para las mujeres no existe directamente. Si tú quieres ser madre, tú tienes que bajarte del barco. Viene un técnico o alguien que viene al restaurante, oye, ¿dónde está el jefe? No, soy yo. No, pero el jefe, no, que soy yo. Yo le diría a todas las niñas y jóvenes que quieran estudiar o quieran hacer algo, que ellas pueden. El problema realmente viene de la cuna. Están criando princesas y realmente las mujeres pues son capaces de hacer muchísimas cosas más. Yo nunca quise dedicarme a estudiar ingeniería y menos ingeniería naval. Siempre quería estudiar veterinaria. Pasan los años, tú vas cambiando y entonces al final terminé por estudiar informática, que tampoco se me dio muy bien. Y claro, tenía que estudiar una carrera. Cualquier ingeniería técnica que tú eligieras, pues no tenía números clausus y podías entrar sin tener un cupo. Y entonces, pues de las que había de ingeniería, elegí navales, ingeniería técnica naval. Y bueno, un poco porque mi padre trabajaba en el sector, puede ser que también me influyera el tema. No fue por una vocación desde que fuera pequeña ni nada de eso. Y al final mi padre, esté donde esté, pues yo creo que estaría muy orgulloso. Y siempre estuvo orgulloso de que su hija trabajara en este sector. Cuando yo entré en la carrera, no sabía realmente cuántas mujeres iba a haber. Sí sabía que era un mundo de hombres por el tema relacionado con mi padre. Mi clase después, cuando vas avanzando, éramos como 4 o 5, podríamos llegar a ser.
en mi casa nadie se ha dedicado a esto. Yo ya había trabajado en Tenerife y siempre me quedaba ese gusanillo, ¿no? de estar en una cocina con una estrella Michelin y vivir esa experiencia, ¿no? Que sí es verdad que en Tenerife no la había vivido y bueno, fue como de un día para otro, quiero irme, me ha surgido esto y me fui 3 meses a Bilbao y fue una experiencia muy buena. De muy pequeña me gustaban muchísimo las matemáticas porque hubo una maestra, doña Rosa, que me inoculó las matemáticas, me enseñaba un poco la belleza de encontrar cuáles eran los elementos importantes en matemáticas para resolver el problema. Por otro lado, mi padre, que no era matemático, pero me retaba a problemas matemáticos y para mí era, bueno, el resolvérselos era pues una alegría, ¿no? Y cuando tuve que decidir qué era lo que tenía que estudiar, pues lo tenía clarísimo, no quería estudiar otra cosa sino matemáticas y eso es lo que hice aquí en la Universidad de La Laguna. Cuando estudié aquí en la Universidad de La Laguna no era muy consciente de esa masculinización, ¿no? De las matemáticas en el mundo académico, porque éramos más o menos el mismo número de hombres y de mujeres las que estudiábamos matemáticas. Cuando empecé a investigar, sí, porque ya empecé a ir a congresos, empecé a ir a reuniones científicas y ahí, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, que es el ámbito de la geometría, y de la topología, en ese ámbito hay muy pocas mujeres y estábamos en reuniones científicas donde podían haber 40 hombres y a lo mejor 3 mujeres perfectamente. Me criaron pues en igualdad con mi hermano. Mis padres no hicieron nunca diferencia entre lo que es mi hermano y yo, entre niño y niña. Y es lo que le hace falta siempre a la sociedad. Si crías personas fuertes, pues tendrás una sociedad fuerte. Y nada, me dejaron simplemente hacer todo lo que quería, siempre. No me cortaron en nada, me apoyaban en todo. Y siempre pues que iba al taller de pequeña, pues para mí era una gran alegría. Y ahí es donde me empezó a nacer lo que es la vocación. Mi otra rama es el arte y me he dedicado mucho al mundo del graffiti, sobre todo al muralismo. Estuve bastante metida de lleno y estudié diseño de moda. Era una forma de expresar el arte que a la vez pues fuera algo remunerado, porque siempre hay que pensar en lo que es el futuro, cómo te vas a ver. Siempre tenía ese ímpetu por volver a retomar, por volver a saciarme de lo que es estar dentro del taller. Y lo dejé. Después estudié soldadura industrial, saqué notas magníficas y hasta el día de hoy aquí. Cuando le dices a alguien que estás estudiando soldadura, que estás en una academia de alto grado y qué tal, la gente lo que hace es, wow, ¿y por qué? Te preguntan por qué. Les contestas porque me gusta, pero es el asombro de por qué no eres secretaria o peluquera. A foolish babe, the foolish babe. Did I the foolish babe. Yo estudié auxiliar de enfermería, auxiliar de veterinaria, incluso hasta sistemas audiovisuales, o sea, no tenía nada que ver con el mar.
trabajando en un restaurante para pagarme los estudios, que conocí al que fue mi primer patrón y en ese entonces fue mi pareja, que pues fui conociendo un poco más del tema pesquero, de lo que era pues estar en los barcos, en los muelles, y tuve la oportunidad de viajar con él a la isla de La Gomera, que fue mi primera inclusión en el mundo de la pesca, y me picó el gusanillo, la verdad que me picó el gusanillo, y cuando nos volvimos de La Gomera a Tenerife, pues empecé a sacarme los títulos, y empecé desde muy abajo, lo que es limpiando pescado, arreglando artes, limpiando el barco, y luego empecé con la marinería, hasta que me saqué el título como patrón, y desde entonces, pues, desde el primer día que me saqué el título, empecé a trabajar como patrona local de pesca en Canarias. He tenido mucho apoyo de la familia y mucho apoyo de mis amistades también. A mí nunca me hubieran dicho a la escuela, de mayor vas a ser patrona de un barco de pesca en Canarias. No me lo hubiera imaginado nunca. Y bueno, yo puedo decirte que desempeño cualquier labor que se pueda desempeñar en un barco de pesca, desde la administración, al patroneo, a la pesca, al trabajo en cubierta, al mantenimiento del barco. Informática porque yo quería estudiar algo y me gustaban las matemáticas sobre todo, y informática era una carrera nueva. Yo nunca había cogido un ordenador antes de entrar en la universidad, y cuando yo decidí estudiar informática, pues en mi casa no hubo ningún problema. Claro, era una cosa nueva y no se sabía ni qué ibas a trabajar ni qué es lo que ibas a hacer con esa carrera. Es verdad que era una carrera en que la mayoría de los compañeros eran hombres. De las 5 asignaturas que había, solo había una profesora. El 95% eran profesores. Siguen habiendo muy pocas mujeres estudiando informática. Y la verdad que nunca me he arrepentido de haber estudiado informática, aunque sea una profesión, como dicen, mayoritariamente de hombres. Y yo siempre he estado acostumbrada a estar alrededor de hombres. Mi historia con la mar empieza cuando era pequeña, desde que nací. Mi padre era capitán, mi madre me llevaba a verlo todos los fines de semana, cada vez que teníamos un rato, y bueno, pues me crié en la mar. Mi experiencia previa, desde que era pequeña, con la mar y con los barcos, pues ya me fue dando indicios de que ese era el camino que quería tomar a la larga. Entonces, cuando tuve que decidir, dije que yo prefería estudiar náutica y no quedarme con las ganas de saber lo que era navegar trabajando. La verdad es que durante los estudios de ingeniería náutica, la proporción de mujeres y de hombres era bastante diferente, había muchas menos mujeres, pero no lo notábamos porque todos hacíamos un gran grupo, hombres y mujeres, no había diferencia, era todo muy normal, muy natural. Sí que algún profesor decía algún comentario como ¿cuánta mujer hay en esta clase? O algo así. No me daba miedo el que fuera un mundo masculinizado, porque realmente no era consciente de ello. Se matriculan menos mujeres que hombres, probablemente por lo desconocido que sea y porque también creemos que no estamos preparadas para eso.
Estamos acostumbrados a ver chicas que trabajan en barcos, pero no como oficiales. De hecho, en algunos casos decían, que tú trabajas en barcos, pero eres azafata. Y no siempre hay que ser azafata. Hay que fomentar el hecho de que las mujeres también podemos estudiar una ingeniería y después dedicarnos a un trabajo que se cree que es de hombres. He trabajado en una cocina, fuera donde fuera, las mujeres siempre somos minoría. Desafortunadamente o no, necesitamos hombres que crean en mujeres pues para estos puestos de trabajo y mujeres que estamos en puestos, pues ahora mismo yo que soy jefa de cocina, pues dar oportunidad, ¿no? Pero sí es verdad que seguimos siendo una minoría, la mujer siempre está relegada pues a la pastelería o a puestos en los que no hay tanta exigencia o tanto estrés. Un tema fácil porque yo empecé hace 25 años y entonces ellos se lo tomaron un poco, los operarios un poco así, era un poco raro. Hoy en día no porque tú vas cambiando, ellos van cambiando, la gente va avanzando, el mundo va avanzando, es más normal ver a mujeres. Algunas veces te coge de muy mal día, y entonces saltas. Y otras veces dices, mira, no tengo necesidad, no voy a estar discutiendo y hasta aquí llegué. Pero otras veces hay algunos que te sacan de quicio. En general, ellos reconocen tu valor. Quizás culturalmente los hombres sí piensan que las mujeres tenemos que dedicarnos a determinadas cosas y no se dan cuenta de que el nivel del trabajo debe ser absolutamente compartido. Es verdad que luego tú te vas haciendo camino en el grupo de investigación donde estás trabajando. La discriminación sobre todo la notas tú cuando estás en un congreso donde pueden haber 40 personas y tú miras a los lados y solo ves hombres. En eso te hace sentir como un punto singular. Cuando estaba estudiando soldadura, la mayoría de mis compañeros eran hombres, evidentemente. Mujeres había otra más conmigo, mi compañera Isabel, una gran persona, y yo, simplemente. Incluso tuvieron, por curiosidad, que hacernos un baño para nosotras, solas, porque era obligatorio. Yo en un primer momento sabía que me estaba metiendo en un mundo masculinizado porque es lo que yo estaba acostumbrada a ver. Notas cómo te miran, notas cómo van a dar al barco porque ven a una mujer y al principio no se lo creen y se acercan porque dicen, pues sí, si es una mujer, pues sí, si lleva un traje de faena, pues sí, es que está llevando al barco. No pasa lo mismo en otras comunidades autónomas en donde la presencia de la mujer en la pesca es súper importante. Las mujeres que son pilares fundamentales de la pesca son administrativas, son chicas de control de primera venta, de recepción de pescado en cooperativas, pero lo que es a bordo de embarcaciones pesqueras no hay prácticamente más de 5 en toda Canarias. Cuando yo llegué a jefe de servicio de explotación y sistema en la Consejería de Hacienda, ahí siempre había habido un jefe hombre. Yo empecé a hacer algunos cambios que yo creía que eran beneficiosos en cuanto a la salud mental y trabajadora de todo el mundo. Yo creo que algo bueno ha salido, o por lo menos yo me llevo muy bien con todo ese equipo. Algunos se quejaron en tener que modificar su forma de trabajar, que llevaban muchos años haciendo lo mismo. Tienes que saber un poquito de psicología. Y en eso yo creo que igual las mujeres sí tenemos un plus, aunque no lo hayamos estudiado. Cuando finalizo los estudios universitarios y tengo mi título universitario, empiezan las prácticas en buques de pasaje, en petroleros y en quimiqueros.
Pasé bastante tiempo en buques de pasaje, al menos 6 meses, y fueron unos meses maravillosos. La verdad es que era un equipo bastante integrado, y después estuve también en buques petroleros y quimiqueros, donde había menos mujeres, a pesar de haberme sentido bastante integrada siempre. Sí que me di cuenta de que en algún momento, aunque yo me sintiera uno más, pensaba que los demás no me veían así. Entonces creo que puede ser una percepción propia que nunca llegó a tener un fundamento ni un comentario explícito que me dijera eres diferente, no. Pero en algún momento sentí que no pertenecía al mismo grupo. Cuando finalizó las prácticas llega la hora de incorporarse como oficial, entonces me enrolo en un quimiquero, tengo una mala experiencia y bueno, me dicen que no valgo para eso y que me busque algo a mi nivel. Me hacen este comentario porque había tenido algún problema del tipo acoso a bordo con algún compañero externo a la empresa. A mí eso me genera mucha inseguridad, mucha ansiedad y decido dejarlo por un tiempo. Creo que tengo que darme un tiempo con la profesión y dedicarme a otras cosas, buscar otro camino relacionado siempre con la mar. Conozco salvamento marítimo, me llaman para ir a Tarifa. Tras 1 año y medio en Tarifa, me dan la opción de venir a Tenerife y entonces, sin dudarlo, cojo las cosas y me vengo. Como anécdotas de situaciones machistas, recuerdo una vez que yo acababa de entrar, yo era un junior, como dicen ahora, y estaba con un jefe de buque senior y le di una orden, oye, tienes que hacer esto así, ponerlo de tal forma, y me dijo sí, como ignorándome. Y al cabo de 2 horas viene el jefe de buque senior, le dice lo mismo que yo le estaba diciendo y le dice, sí señora, ahora mismo se lo hago, sin ningún problema. A lo mejor la situación de hace 2 años no es la misma que ahora, a lo mejor a mi modo de ver ha cambiado pero abismalmente. Por ejemplo, yo llevo un 1.38, botas de seguridad no había. Tenías que pedir a Península y te tardaba muchísimo tiempo. Y no te estoy hablando de hace 25 años, te estoy hablando a lo mejor de 4 o 5. Sí es verdad que he vivido que a mis compañeros hombres, que no son mejores que yo, a ellos se les ha dado más oportunidad de promoción. Y luego el tiempo ha demostrado que, bueno, el jefe se ha dado cuenta de que se ha equivocado, ¿no? A la mujer siempre se nos ha visto como pobrecita que se va a llorar, pero realmente no, es todo lo contrario. He visto mujeres que están en puestos muy altos y con mucha voz y con mucha fuerza, entonces eso al final es un aliciente también para, oye, aquí estamos nosotras. Cuando voy con mi compañero de sala, Esteban, que somos los dos que estamos, pues él dirige la sala y yo la cocina, sí que nos ha pasado muchas veces que es como, ay, tú eres la camarera, o tú, no, yo soy la jefa de cocina, o incluso también, pues, ejemplos que me vienen a la mente, ¿no? Viene un técnico o alguien que viene al restaurante, oye, ¿dónde está el jefe? No, soy yo. No, pero el jefe, no, que soy yo. O sea, sí es verdad que eso pasa. Hay que cambiar un poco el chip y la mentalidad y que las mujeres pues ya estamos en todos lados. Hey, Mr. Man, sure things are getting out of hand. He tenido alguna que otra situación de machismo. Yo cojo el teléfono aquí en el taller y se piensan que soy una secretaria. En un momento dado pues puede venirte alguien de, ¿y qué? ¿Me lo vas a soldar tú? Pero es que hay que entender al machista como una persona que es cobarde, ¿no? Que no supera a lo mejor que una mujer esté por encima de él, o no quiere darse cuenta, o no lo tolera y en su cabeza pues lo que piensa es en escallar. Con el tiempo, a lo mejor esa persona que ha traído varios trabajos y tal, pues termina nada más que pidiendo que se lo suelde yo. En mis años como profesional he sufrido discriminación por ser mujer. Oyes comentarios, miradas, sobre todo al principio cuando empecé. Era algo como no va a aguantar.
no va a durar mucho en esto, porque mira tú qué hace una mujer en un barco de pesca. Todavía sigue habiendo pues esas miradas de reojo, esos acercamientos al barco, porque pues ven un pelo largo, un moño, ven una actitud femenina y se acerca y dice, pues mira, tú pescas. Tuve una anécdota en un muelle del sur de Tenerife, en el que, bueno, habían varios compañeros en lo que es el muelle, y yo estaba con mis compañeros en el barco, y le dijeron al primero, el armador del barco, el que venía a la inspección de trabajo, y que bajara a su mujer del barco, y a lo que él le contestó, mira, no es mi mujer, ella es la patrona del barco, ¿cómo se va a bajar? Yo una vez tuve un jefe que se quejaba de que las mujeres no hacían sino tener niños y entonces estaban 4 meses de baja. Pero sin embargo yo tuve varios compañeros que estuvieron de baja por depresión muchos meses y algunos años. Y ahí nadie se quejaba, o sea, ningún jefe se quejaba de esas situaciones o no se quejaban público. Yo no lo oí nunca y sin embargo esos estaban muchos más meses de baja que los que estaban las mujeres por maternidad. Creo que hace falta visibilizar el mundo de la náutica para todos, para hombres y para mujeres. Además de que no se ha fomentado el estudio universitario de esta carrera lo suficiente, creo que además las mujeres tenemos un condicionante cultural que puede ser la conciliación familiar o simplemente que se nos ha hecho creer que por ser mujeres no somos oficiales. Creo que culturalmente tenemos que adaptarnos a que podemos ser mujeres y podemos tener familia y podemos navegar. Yo creo que el hecho de que muchas mujeres no se incorporen a puestos laborales como este, de tanta magnitud y dureza, sea porque el problema realmente viene de la cuna, ¿sabes? Están criando princesas y realmente las mujeres pues son capaces de hacer muchísimas cosas más. Lo que pasa es que ellas crecen con la mentalidad de dedicarse a determinadas cosas y no salirse de ahí, de esos parámetros que tienen infundados desde la cuna. A lo mejor los primeros años en los que yo investigaba, la situación, si había muchas más mujeres que se incorporaban. Ahora estamos, por ejemplo, en el área en el que yo trabajo, hay poquitísimas mujeres matemáticas en el ámbito de la geometría y catedráticas, bueno, ya catedráticas mucho menos. A mí nunca en más de 10 años en la profesión me ha venido una mujer a pedir trabajo, que yo consideraría que sería hasta más fácil que me viniera una mujer directamente de mujer a pedirme trabajo. Yo sé que hay muchos hándicaps, muchas cosas en contra para introducirte en este sector, pero yo supongo que habrá mujeres que les guste. El tema conciliación ahora mismo es muy complicado, ¿no? Y muy complejo, y en mi caso personal, ¿no? Yo lo veo cómo lo viviría yo realmente ahora mismo. En esta etapa de mi vida estoy muy volcada en este proyecto profesional. Si quisiera formar una familia, tendría que organizarme para desvincularme o ver cómo lo hago para que sea algo pues que sea real, ¿no? Que realmente disfrutes pues de tu familia y de tu trabajo. Un trabajo bastante duro en el sentido de que es difícil conciliar a la familia con ese trabajo y además es un trabajo en donde tú no te puedes permitir el lujo de parar. Si paras, pues interrumpes tu campo de la investigación y desde ese campo no se ve pues que las personas debemos conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar, ¿no? Eso es un gran problema y hay muchas mujeres que desisten por esto. Cuando tuve que parar por razones familiares, por cuidado en este caso pues de mi madre, me ha podido perjudicar, sí. O sea, las propias mujeres tenemos que favorecer de alguna manera que los hombres se den cuenta de que hay que cambiar estas perspectivas y que el cuidado de nuestros mayores, de nuestros hijos, no es una cosa de mujeres. Y hay muchas mujeres en el mundo científico que dejan de tener, bueno, yo no tengo hijos tampoco, pero dejan de tener hijos e intentan un poco seguir una carrera importante, pero intentando un poco reducir al mínimo su familia, ¿no? Yo no tengo hijos. Sinceramente, y lo tengo que decir, me sería imposible dedicarme a lo que me dedico y tener una familia. Yo le he dado todo por mi profesión, por ser la mejor,
Y no me sería compatible, por ejemplo, el acabar un trabajo para tener que ir a una guardería. Tenemos el ideal de que una mujer pues simplemente se dedica a tener hijos, a criar familia. Muchas, de verdad, se vuelven locas en pensar cómo trabajo, cómo cuido a mi hijo, cómo tal. Pero es que hay muchísimas otras formas de vida. A mí me dicen muchas veces que soy egoísta porque no traigo hijos. Pero más egoísta es traerlos y que otra persona te los cuide. La mujer está optando por profesiones como esta, cada día más, poquito a poco, gotita a gotita, pero cada día más. Y es por eso, porque han descubierto que se pueden dedicar realmente a lo que quieran. Como estoy tan acostumbrada a siempre lo mismo, de no ver una figura femenina en el taller trabajando, claro que me encantaría tener una compañera, lógicamente, pero por desgracia todavía creo que queda esta generación y la que viene. La conciliación laboral para las mujeres no existe directamente. Si tú quieres ser madre, tú tienes que bajarte del barco, no hay más. Y no solo que te tengas que bajar del barco, es que si tú quieres volver a embarcarte, tú vas a tener que dejar a tu niño en tierra, tú vas a tener que dejar a tu niño en una guardería, tú vas a tener que dejar a tu niño con algún familiar. Para mí sería inviable. Yo creo que en la administración en general se puede conciliar bien la vida familiar con la laboral. Después de esta pandemia hemos visto que es muy fácil trabajar desde casa y por lo tanto yo creo que es una profesión en la que se puede conciliar muy bien la vida familiar con la vida laboral. Ellos han avanzado, se ha abierto la mente, saben que somos iguales que los hombres, que podemos hacer las mismas cosas, a lo mejor de fuerza o levantar una carga pesada, a lo mejor eso no, pero sí que nos respetan un poco más. En cuanto a si se puede o no, por el cuerpo femenino y masculino, desarrollar un trabajo, sí es verdad que los hombres están más dedicados y más metidos en usar siempre la fuerza, ¿no? Pero las mujeres tenemos algo que es el, vamos a decirle, el buscarnos la vida. Y en tema de coger peso y todo, que evidentemente muchas no tienen el cuerpo que tiene un hombre ni la fuerza. Eso es así porque somos distintos. En mi caso, por ejemplo, que estoy con piezas muy delicadas, son derivados de la porcelana y de altísimo valor. El cliente está dejando en tus manos una posesión que vale muchísimo dinero para que se la restaure. Y bueno, soy yo de todos quien se dedica a lo que es esa labor, por la minuciosidad que requiere. A día de hoy yo desempeño mi labor de manera totalmente fácil, de manera totalmente libre de prejuicios, es decir, no tengo ningún tipo de problema a la hora de desempeñar mi trabajo con un hombre o con 20. Ese prejuicio tenemos que ir rodándolo a un lado porque si no, no vamos a avanzar como mujeres en un sector masculinizado y no vamos a poder avanzar. He tenido la capacidad, porque siempre he estado rodeada de hombres, de entenderles muy bien y ellos entenderme a mí, ¿no? Entonces en ese sentido pues ha sido muy fácil y muy divertido y al final pues mira, con hombres y con mujeres se trabaja muy bien con todos. En ese sentido no hay ningún problema. En matemáticas es importante tener miradas diversas y yo creo que estamos perdiendo el punto de vista de las mujeres, ¿no? No se dan cuenta de que nuestro pasado no es el mismo que el de los hombres. Y eso es importante. Cuando tú quieres analizar algo, tienes que mirar el pasado, de dónde vienes. No solo tienes que mirar que las condiciones te permitan la igualdad. Tienes que favorecer que esa igualdad prospere, ¿no? El trabajo en informática lo pueden hacer igual tanto los hombres como las mujeres. No es un trabajo como si estuvieras cargando cajas en el muelle o algo así. No hay ningún trabajo físico que requiera de tener músculos para poner lo que necesitas tener músculos en la cabeza y se acabó. Y eso los tenemos iguales tanto los hombres como las mujeres. Una de las cosas
que yo creo que es buena, es que los hombres piensan distinto de las mujeres y por lo tanto yo quiero hacer una cosa así, lo pienso de una forma, pero después pregunto a mis compañeros, mira, ¿y esto cómo lo ves? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo no se puede hacer? Y te dan un punto de vista distinto. Lo peor de los hombres es que muchas veces no, aparte de no preguntar, cuando tú le das una solución a una cosa, a veces no quieren, no, la solución es la mía y solo la mía. Lo mejor de trabajar en un mundo de hombres es que generas grupos y te das cuenta de que no hay diferencia entre nosotros, que podemos trabajar sin pensar en que somos una cosa o la otra. Y lo peor, que siempre hay gente que piensa que puedes hacer menos o que vales menos, pero eso también nos sirve como experiencia para darnos cuenta de que no es verdad, de que todos somos iguales, que todos podemos hacer las mismas cosas y que si tú necesitas un poco más de fuerza, alguien te la puede dar, pero la cuestión es trabajar en equipo. Lo mejor es que como profesional yo me siento muy realizada. Es decir, todo lo que he querido aprender lo he aprendido, no he tenido problemas con compañeros para que me enseñen. Lo malo es la conciliación familiar, el conseguir un embarque, el conseguir que un patrón que no te conozca, un armador que no te conozca, tus propios compañeros marineros que no te conozcan, pues no te juzguen. ¿Vale? No digan, pues mira, es una muchacha, pues mira, no va a poder trabajar, pues no voy a poder con el trabajo. Son cosas que a día de hoy a mí me siguen pareciendo incómodas y totalmente fuera de lugar en pleno siglo XXI. Pues si tuviera que darle un consejo a alguien que quisiera incorporarse a la cocina y al equipo, pues simplemente le diría que hay que trabajar muy duro, que es una profesión súper sacrificada, pero que da muchos frutos y muchos éxitos y también es algo muy bonito. Entonces, con trabajo y esfuerzo se llega a donde quieran. Yo siempre le digo a mis alumnas que no duden en dedicarse a la investigación si quieren y que busquen un compañero para compartir ese camino, que comprenda qué es lo que tú estás haciendo. No dejes nunca tus objetivos a un lado por los demás. Si en algún momento tienes que parar, guarda esos objetivos en una gaveta, la vuelves a abrir cuando puedas y los vuelves a intentar encontrar, ¿no? Sí, a cualquier niña que quiera estudiar mi carrera le recomiendo que la estudie. Que la estudie, sin duda ninguna. Que no tengan ningún problema. Los hombres se adaptan, la gente cambia, la mentalidad va cambiando. Es una carrera muy bonita, muy bonita. Sí que se preparen porque el trabajo es estresante, sobre todo el tema de lo que aprendes, de cómo te abre la mente, de lo que puedes llegar a saber. A una mujer que me viniera ahora, que quisiera dedicarse a esto, que esté estudiando, que tenga ilusión y que realmente le guste, le diría que no mire por nadie, que mire simplemente por ella, que se dedique a ella plenamente, desarrolle su profesión y tire hacia adelante, que el camino es precioso. Es que si quieren dedicarse al sector de la pesca, sea cual sea su labor, que trabajen, que estudien, que perseveren, que sean la mejor versión de sí misma. Aunque sigan habiendo muy pocas mujeres en informática, que no lo duden. Siempre va a haber trabajo para ellas. Es un trabajo que puedes hacer desde tu casa. Yo le diría a todas las niñas y jóvenes que quieran estudiar o quieran hacer algo, que ellas pueden, que seguro que pueden. Podemos aspirar a muchísimas cosas y todas con mejores oportunidades que las anteriores. O sea que lo único que no podemos hacer es decir, no puedo hacer esto. Al final a todo hay que ponerle mucha pasión y luchar porque nada nos frena, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a donde nos propongamos. Es primar la vocación porque si tú consigues al final un trabajo que responde a tu vocación, serás feliz el resto de tu vida. Que da lo mismo que hayan 100 hombres y solo una mujer, pues esas van a ser ellas mismas.
much.